Pasamos entonces ya a la segunda charla del día de hoy. Ya lo están viendo en pantalla a Ricardo. Ricardo Pareja es líder de innovación y del proyecto Roadmap para una industria baja en carbono de la Federación Interamericana del Cemento. Así que permítanme solo unos breves segundos para poder presentarlo a él y ya le cedo la palabra. Como les decía, Ricardo es líder de innovación y del proyecto Roadmap para una industria baja en carbono en Latinoamérica. Él se graduó como ingeniero acústico en la Universidad Austral de Chile en el año 1998 y es además magíster en medio ambiente por la Universidad de Santiago de Chile. En su actividad laboral, Ricardo se desempeñó durante 23 años en la firma Cementos Melón de Chile, ocupando el rol de gerente de sustentabilidad corporativa y posteriormente gerente corporativo de seguridad y medio ambiente. En todo este proceso alcanzó sólidos conocimientos y experiencias en el área de seguridad y salud ocupacional, cambio climático, energías alternativas, proyectos ambientales, sistemas de gestión y relacionamiento con partes interesadas. Colabora con FICEM desde el año 2016 y trabaja en íntimo vínculo con todos los países de Latinoamérica, incluyendo Caribe. Así que Ricardo, te cedo la palabra. Tu charla, como sabemos, se refiere a la recuperación de residuos como estrategia de la ambición climática para la industria del cemento en Latinoamérica. Así gracias, que María. Bienvenido y adelante. Muchas gracias. ¿Me confirmas que se escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien, vemos tu cámara. Ahí estamos por ver tu presentación. Ahí está. Me parece que se está viendo. Ok, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y obviamente un honor de poder participar e incluso un honor de poder participar después de GCCA, que creo que esta es una visión regional de lo que le acaba de presentar Claude, de una de las palancas que como FICEN hemos considerado como estratégica para poder alcanzar nuestra carbono neutralidad. Sora Matías, ¿me confirmas que se está viendo el cambio de diapositiva? Sí, lo estamos viendo, Ricardo. Listo, muchas gracias. Bueno, la ambición climática de FICEN es una declaración que vamos a publicar durante este mes, al igual que la GCCA está publicando su hoja de ruta. Nosotros lo que estamos haciendo es haciendo una declaración ambiental en la cual nos vamos a alinear tanto con la declaración de GCCA, de que el mundo del cemento y el concreto en su ciclo de vida tiene que ir a una agenda de carbono neutralidad al 2050 y sin duda también alineándonos con lo que el sexto informe del IPCC estableció, que prácticamente es la única trayectoria que nos queda como sociedad y el cemento siendo un material tan importante, obviamente tiene que cumplir con ese tipo de ambiciones. El proyecto de ambición climática va, al igual que lo que hizo GCCA durante el año pasado, de lanzar su ambición, la nuestra es lanzar nuestra ambición para tener un roadmap específico para la región, donde ya nosotros llevábamos 5 años de trabajo en FICEN elaborando hojas de ruta locales y durante, o la modificación que vamos a incluir es no llegar hasta el cemento, sino que llegar hasta el concreto y su uso en la agenda de reducción de mitigación de CO2, pero también, al igual que nuestro proyecto primario de hoja de ruta, seguir considerando la necesidad del producto cemento hormigón en nuestra región. ¿Por qué? Porque entendemos que en nuestra región no solo necesitamos mitigar CO2, es de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático y el concreto ha demostrado su capacidad de reaccionar a ese tipo de eventos. La ambición climática de FICEN y nuestro proyecto incluso participó en la estrategia de GCCA de definir las métricas mundiales, por lo cual los números están perfectamente seteados, pero parte del conocimiento que tuvimos al poder haber participado en un proyecto global, es que creemos que en regiones en crecimiento, donde las tasas de consumo de cemento aún son bajas, solo reflejan estos valores el bajo nivel de capacidades que tenemos para tener una buena calidad de vida. Eso se puede ver reflejado fácilmente en el déficit de vivienda o infraestructura básica, pero que además en nuestra región esto considera una demanda mayor de nuestro producto, no solo para salvar esta brecha,
sino para salvar las futuras brechas que se van a generar con los eventos climáticos. Entonces, es muy importante entender que la hoja de ruta de Eficen se enmarca en una economía en crecimiento y es bastante distinto reducir el CO2 cuando tú estás pensando crecer un 16% al 2050, hacerlo en una región desarrollada donde ellos están pensando reducir su consumo de cemento en un 8%. Y además los números son fríos, demuestran, por ejemplo, la diferencia que hay de consumo de cemento entre un país como China y nuestra región, casi 5 veces más de consumo per cápita, lo que indica o lo que se puede ver en el alto nivel de desarrollo que ha adquirido este país. Entonces, tenemos una brecha, tenemos que resolverla, pero además de esa brecha tendremos que incorporar el aporte del cemento a la resiliencia que se requiere climática, y eso en un entorno de la búsqueda de la carbono neutralidad. El proyecto actual que tenemos, que es el Roadmap lanzado en 2017, que implementó herramientas para hacer proyectos en distintos países de la región, hoy día suman 10 países de la región, nos arrojó bastantes resultados que van a ser parte, o que ya son parte de esta ambición, pero van a ser parte de la próxima hoja de ruta, y de ahí voy a entrar en detalle con estos números de cuál es el potencial de los residuos en acompañarnos en la solución de nuestra ambición climática. Lo primero, nosotros hoy día tenemos un nivel bajo de CO2 comparado con el mundo y con muchas economías desarrolladas, fundamentalmente porque hemos hecho cosas bien, hemos incorporado rápidamente la reducción del factor clinker como una de las estrategias de producto, que hoy día tiene un correlato muy importante de lo que es la reducción de CO2. Pero también hay cosas que las hemos desarrollado en muy baja medida, y una de ellas, y sin duda la más baja, es el porcentaje de coprocesamiento que estamos marcando en nuestra hoja de ruta, de solo un 10%, que en comparación con economías desarrolladas que ya están superando el 50%, o sea, 5 veces más en la capacidad o la cantidad de residuos que están incorporando por tonelada de clinker que se produce como energía, residuos como energía, es lo que están incorporando algunas economías desarrolladas. Esto nos ayudó a entender que alcanzar las trayectorias que teníamos predichas para el 2DS, el escenario de 2 grados, que ahora incluso van a ser más desafiantes. La carbono neutralidad es un modelo que se construye con un escenario de 1,5 DS, pero con el escenario actual que tenemos, y entiéndanme, a futuro va a ser aún más desafiante, habíamos entendido que lo que nos quedaba por implementar en el corto plazo era combustibles alternativos, o sea, valorizar los residuos en reemplazo a los combustibles tradicionales, y materias primas alternativas, algunas provenientes de fracciones residuales como pueden ser los slack, las escorias o las cenizas. O sea, los dos principales ejes que nos iban a ayudar al 2030 a alcanzar la trayectoria 2DS eran la valorización de residuos como energía y la valorización de residuos como minerales. Y con eso podíamos alcanzar las métricas que se requerían hasta hace un año atrás y que hoy día van a ser desafiadas. Pero obviamente para alcanzar las futuras métricas, como mínimo tendremos que alcanzar estas que ya teníamos planteado. De aquí nace la necesidad de aprovechar la ingeniería de datos que habíamos desarrollado en Eficen. Lo que están viendo ustedes son los dashboards que tenemos en Eficen con la data de todas las plantas que se van incorporando a la hoja de ruta. Hoy día tenemos más de 70 plantas donde podemos entender qué tipos de combustibles utilizan y qué tipos de minerales utilizan. Por ejemplo, nuestra región, a diferencia de los promedios globales, ocupa mucha puzolana porque nuestra actividad volcánica es muy alta, por lo cual la disponibilidad de esta materia prima tradicional obviamente nos ha ayudado a reducir el CO2. Pero, por ejemplo, también hemos visto cómo las escorias son un insumo de baja utilización y serían una muy buena oportunidad para reducir CO2 y a la vez para dar disposición segura a un residuo, pero su disponibilidad, dado los procesos productivos, tampoco tenemos tanta claridad. Bueno, las gráficas que les muestro, existen distintos dashboards de análisis de todos los números, y lo que queríamos entender nosotros, por ejemplo, era que el coprocesamiento, que hoy día en nuestras plantas es cercano al 8% de las plantas hojas de ruta. Brasil empuja mucho el coprocesamiento de América Latina a un mejor valor. Brasil es un país que no participa en nuestro proyecto porque tiene su propia hoja de ruta, pero sacando a Brasil prácticamente tenemos un valor muy bajo, por lo cual la brecha de mejoramiento es alta. También entender el tipo de combustible nos ha ayudado a tener todo este nivel de estadística y así poder también determinar los pasos a seguir. Este trabajo se lleva realizando hace 3 años y durante este último año hemos decidido darle un segundo enfoque a la valorización de residuos, no solo como energía, sino como minerales, entendiendo el potencial geolocalizado
de los residuos y de nuestras operaciones. O sea, aquí hay un cambio de paradigma, no queremos ver el coprocesamiento, ni nuestras reducciones de CO2, ni nuestro potencial de coprocesamiento como un gran número, sino que queremos entender las realidades locales. Ya entendemos las realidades regionales, ahora queremos entender las realidades locales. ¿Qué hicimos para esto? Georreferenciar todas las plantas que existen en América Latina y el Caribe, con el fin de entender, por ejemplo, los marcos regulatorios. O sea, hay plantas que pueden estar muy cerca, pero si son de países distintos, los marcos regulatorios quizás en algún país van a impulsar la valorización de residuos y en otro lo van a restringir con fuertes normativas sanitarias. Entender también que en algunos países la energía eléctrica se crea o se genera en base a energías renovables no convencionales y en otros todavía altamente en termoeléctrica, a carbón, por lo cual hay muchas más cenizas disponibles. O sea, al entender la geolocalización, empezamos a entender también la disponibilidad específica de los residuos por países, incluso por subregiones de los países. Bueno, este fue uno de los trabajos que hicimos en FICEN, un poco para entender este desafío. Otro de los trabajos que hemos ido consolidando y que es el que nos dio el orden de magnitud del crecimiento de la producción en América Latina y el Caribe, es el crecimiento poblacional. A nosotros el crecimiento poblacional, el que fundamentalmente nos empuja al crecimiento consumo de cemento, son otros de los indicadores que hemos determinado. Hoy día estamos consumiendo 300 kilos por habitante en América Latina. Si nosotros quisiéramos empezar a cerrar las brechas de déficit de vivienda, de infraestructura y además de resiliencia, este valor es seguro que debe estar por sobre los 400 kilos. Entonces, intersectando estos valores técnicos de consumo per cápita de cemento con la población, podemos empezar a entender la demanda de la región, la demanda de las subregiones y la demanda de los países en específico. Ese es otro de los trabajos que hemos realizado en FICEN. Este trabajo lo intersectamos, lo que ustedes ven acá a la izquierda con estas manchas azules, que se ve un zoom en Centroamérica, son todos los municipios de América Latina donde nosotros fuimos capaces de poblar las densidades poblacionales. Existe la estadística en esta base de datos de todos los municipios de la región, y al intersectar eso con las plantas cementeras, empezamos a entender algunos atributos que nosotros podemos entregar a la sociedad. Por ejemplo, el atributo de la distancia como un centro de eliminación final de residuos. No es lo mismo tener un residuo sólido urbano y trasladarlo 50, 100, 300 kilómetros o hasta 500 kilómetros que podría ocurrir en un modelo simple a este modelo complejo que es capaz de entender si el residuo, cuánto residuo, por ejemplo, sólido urbano, que es un residuo directo de la densidad poblacional, está disponible a 50 kilómetros, a 100 kilómetros, o muchas veces también entender cuando existen dos plantas operando en el mismo nicho, con lo cual podríamos estar hablando de un clúster de coprocesamiento más que de una planta de coprocesamiento. Otra de las cualidades de esta data, que obviamente puede ser ocupada para muchos otros análisis, es que las poblaciones en América Latina, como ustedes pueden ver, se ubican fuertemente en los sectores costeros, y por lo cual el cambio climático aquí nos va a jugar una muy mala pasada, porque son de los sectores más vulnerables a los efectos climáticos. De ahí viene gran parte del análisis que América Latina es de las zonas más vulnerables al cambio climático. De aquí en adelante les voy a empezar a mostrar derivadas de esta información o doble clic para ir sacando las conclusiones de los potenciales de valorización de residuos en nuestra industria. Y toda esa información va a ser comunicada abiertamente cuando publiquemos nuestro paper de valorización de residuos del 2030, que considera escenario de energía, residuos valorizándose como energía y residuos valorizándose como materias primas. Y esto, les recuerdo, esto es parte de la estrategia fundamental en nuestra ambición de reducir CO2 en nuestra industria. O sea, aquí van de la mano, se alinean perfectamente una problemática regional, que es el manejo de los residuos, con una oportunidad de la industria cementera reducir sus emisiones de CO2, y esto va a quedar plasmado en este documento que durante este mes lo estaremos liberando. Yo les voy a entregar algunas conclusiones del documento y los análisis más relevantes. El documento, en 5 capítulos, aborda la problemática de los residuos, la oportunidad de la industria cementera y finalmente las proyecciones al 2050 de esta solución. En lo que es la problemática de los residuos en América Latina, y aquí es donde nosotros como FICEN hemos planteado que somos una región distinta a otras del planeta, algunas menos desarrolladas, otras más desarrolladas. ¿Por qué somos distintos? Porque, por ejemplo, en América Latina y el Caribe hemos determinado, no hemos determinado nosotros, hemos rescatado de la visión de la ONU, prácticamente el 40% de los residuos se están eliminando en forma absolutamente no sanitaria o insegura. ¿Qué quiere decir esto? Que no está teniendo ni siquiera un relleno sanitario, que no es la mejor de las soluciones. Sin duda la mejor de las soluciones es el reciclaje, pero en América Latina solo el 5% de los residuos se pueden reciclar hoy en día, y el otro 95% se está perdiendo, se está eliminando en botadero, en quemas ilegales, y en algunos casos en relleno sanitario.
el relleno sanitario, que hoy día no es la mayor solución, recién se proyecta como una solución de uso intermedio al 2050, pero es una solución que se ha determinado que además hay intensidad en CO2 porque el residuo que se está quemando al aire libre, generando un millón de problemas, cuando se va a un relleno se metaniza y genera más gases de efecto invernadero que si estuviera quemando al aire libre. Entonces, no es la mejor solución el relleno sanitario para la acción climática. Acá una gráfica de las que se rescatan en nuestro documento. Siempre se habla de esta matriz, de esta pirámide de gestión de residuos, esta jerarquía de residuos, donde lo más importante es prevenir, minimizar. Pero cuando ya entramos en las soluciones de reciclaje o eliminación de residuos, vemos que en nuestra región solo el 4% se recicla, en contra de Europa del Norte, que es un 28%, y por ejemplo, los rellenos sanitarios hoy día conforman el 54% de la solución, donde en Europa van en retirada, solo en un 17%, y prácticamente Europa no tiene soluciones de bajo nivel sanitario, como serían los vertederos o los basurales. Y en América Latina sí los tenemos. Entonces, nosotros estamos convencidos que esta pirámide invertida que la tenemos lamentablemente en nuestra región, la industria del cemento puede dar soluciones transitorias y algunas definitivas en el largo plazo a la gestión de los residuos en nuestra región. Entonces el potencial que estamos viendo hoy día es fundamentalmente no competir ni con el reciclaje ni con la prevención, sino que darle una solución sanitaria a los residuos en nuestra región. ¿Cómo se intersecta esta solución sanitaria que queremos ayudar a los residuos con las emisiones de CO2? Acá se pueden ver las gráficas de las emisiones de CO2 del sector residuos en nuestros países de la región, con respecto al metano, la participación del metano, que es el gas que tiene más potencial de calentamiento, y en algunos países casi supera el 60% este gas. O sea, con respecto al metano, los residuos son responsables casi del 60% de este impacto, y al tomar una tonelada de metano o evitar una tonelada de metano al coprocesar un residuo, nos estamos bajando 26 veces la intensidad de CO2 de ese gas de efecto invernadero. Entonces, tenemos una problemática de gestión sanitaria de residuos y además tenemos una problemática que cuando usemos más relleno sanitario se va a incrementar en los gases de efecto invernadero. Y aquí se intersecta perfectamente poder reducir nuestra huella de CO2 al evitar este metano con la tecnología del coprocesamiento y nosotros como solución de valorización de residuos. Cuando miramos las economías más desarrolladas, qué tipo de residuos son los más valorizados, nos damos cuenta que los residuos sólidos urbanos, Austria, que es el champion en todo lo que es la gestión de residuos a nivel mundial, casi con un 80% de coprocesamiento, gran parte de la cobertura de ese coprocesamiento, casi 40 puntos, los cubre con residuos sólidos urbanos. En el estudio que hicimos en FICER, fundamentalmente este es el principal modelo que desarrollamos en conjunto con los neumáticos fuera de uso, las llantas fuera de uso. O sea, quisimos hacer un doble clic entendiendo que estos dos residuos forman parte de las mejores soluciones a nivel mundial y además ambos residuos generan varios problemas sanitarios ambientales en nuestra región. Así que, si bien hay una familia enorme de residuos que se ocupan en la industria del cemento, el estudio se basó fundamentalmente en esta primera instancia en residuos sólidos urbanos y en lo que son los neumáticos fuera de uso. Acá, por ejemplo, podemos ver lo que son asimilables a residuos urbanos en la industria cementera y vemos el porcentaje total de coprocesamiento de todos los países y vemos como en nuestra región prácticamente el residuo sólido urbano todavía no participa en nuestras incipientes tasas de coprocesamiento, pero sí vemos que los países que van liderando el ranking de coprocesamiento, siempre los residuos sólidos urbanos son parte de los indicadores principales. Esta gráfica que ustedes ven, esta gráfica está para los 14 residuos que vieron anteriormente, están disponibles o van a estar disponibles en el paper de FICER, y con lo cual uno puede en algunos casos entender algunos residuos en específico que tienen un liderazgo fuerte en los países y que en nuestra región se podrían dar en algunos países en específico o en nuestra región en general. Por ejemplo, Inglaterra, que tiene una tasa alta de residuos, uno de los residuos que participa incluso con más presencia que los sólidos urbanos son los lodos de sanitaria. Creemos que cuando nuestros países empiecen a mejorar su sanitización del circuito de agua, van a generar este tipo de residuos y por lo cual nosotros deberíamos tener como una oportunidad tecnológica para el sector agua, lo que son el tratamiento de lodos. Bueno, en el estudio se pueden ver análisis específicos para cada uno de estos tipos de residuos. Y aquí vemos el ranking de Europa versus Latinoamérica por tipos de residuos y vemos que en el único residuo donde tenemos liderazgo en comparación con Europa es en el uso de biomasa proveniente de actividad agrícola, pero esto es fundamentalmente impulsado por la gran tasa y el buen valor que ha logrado Brasil y no por una política en el resto de los países. Entonces, en general, el estudio entrega mucha estadística y esta estadística nosotros la ocupamos para calibrar los análisis.
Otra de las estadísticas que ocupamos para calibrar análisis de los resultados que les voy a entregar en los próximos minutos es entender el factor clinker. Ahora ya no estoy hablando de residuos como energía, sino que estoy hablando de residuos como reemplazo mineralógico. Y los dos principales residuos, aquí estoy viendo el caso de la India, que participan en el coprocesamiento, en el factor clinker, son las cenizas y las escorias. O sea, hay países que ya más del 20% de sus adiciones son en base a ceniza y escoria. Acá la reflexión es bien simple, no solo es algo técnicamente posible, sino que tiene que estar la disponibilidad de esos residuos, pero en nuestra región hemos descubierto que todavía tenemos disponibilidad en algunos países y eso fue parte del análisis. La siguiente gráfica es el resultado final que nos dio a modelar todas las plantas de cemento y determinar la distancia de las plantas de cemento con la población. ¿Cómo se lee esta gráfica? Hay países como Puerto Rico, que más del 75% de la población no se encuentra más de 50 kilómetros de una planta cementera, y cuando esta distancia se duplica a 100 kilómetros, prácticamente el 100% de la población está en el área de influencia de una planta cementera. ¿Por qué hicimos este análisis? Porque es muy importante cuando uno ve que un residuo se mueve 50, 100 kilómetros para ir a ponerse en un relleno, obviamente se podría mover sin agregar un sobrecosto, siendo transportado a una planta cementera. Y hay algunos países como Costa Rica, Trinidad y Tobago, República Dominicana, que prácticamente este fenómeno siempre se da. O sea, prácticamente el residuo no va a tener que incorporar un transporte si es que pasa de un relleno, de un botadero, a una planta cementera. Y en otros países como Argentina, países muy amplios, muy grandes, esta distancia sí es mayor, y en realidad esto tiene que ver que los grandes núcleos urbanos quizás no tienen una planta cementera tan cerca como puede ser Argentina, Uruguay y Brasil. Pero en general, cuando yo paso la distancia de 100 kilómetros, prácticamente todos los países, o 150 kilómetros, prácticamente todos los países tienen más del 50% de la población a la distancia de una planta, por lo cual son una solución eficiente para lo que es la gestión de residuos. Al incorporar esos números y proyectar los residuos sólidos urbanos con el poder calorífico que tienen, comparado con el poder calorífico que nosotros ya demandamos en nuestras plantas cementeras. Les recuerdo que nosotros ya modelamos las plantas cementeras que existen no solo con su geolocalización, sino con su demanda energética. Al poner esa demanda energética al servicio de una valorización de residuos sólidos urbanos, empezamos a tener los siguientes valores. Esto es el potencial máximo de valorización de residuos sólidos urbanos con la demanda energética de la cementera si el reciclaje fuera bajo. ¿Qué quiere decir esto? A una distancia de 50 kilómetros, que prácticamente el 4% de los residuos son reciclados en el país. O sea, cuando un país recicla solo el 4%, prácticamente el coprocesamiento podría cubrir el 69% de los residuos sólidos urbanos ubicados a 50 kilómetros. Si nuestra región llegara a un reciclaje medio al 2050, que es el 55% de los residuos reciclados, aquí están los porcentajes de cobertura 2016, 2030, 2050. Si miramos el 2050 como un análisis específico, lo que estamos diciendo en este estudio es que con un país reciclaje medio, que recicle 50% de sus residuos, ocupando solo los residuos que están en un clúster de 50 kilómetros, el coprocesamiento sería de un 41% de esos residuos que no están teniendo una solución. Entonces, realmente somos una solución estructural cuando consideramos la distancia de nuestras plantas, la demanda energética de nuestras plantas y la generación de residuos sólidos urbanos. Cuando son reciclaje alto, obviamente estas tasas se reducen, pero reciclaje alto hablan de 90% y eso es una realidad muy lejana en nuestra región. Con respecto a los neumáticos, hicimos una curva de referencia donde se intersecta el PIB per cápita con la generación de neumáticos fuera de uso. La curva es bastante certera, por lo cual, en base a los PIB, que los tenemos de todos los países de la región, pudimos modelar cuánto neumático se genera fuera de uso por año y con eso determinar las tasas de coprocesamiento de neumáticos. Acá podemos ver el promedio ponderado de Latinoamérica, hasta 3 puntos alcanzaría el promedio ponderado de América Latina de neumáticos y el Caribe, si usáramos los neumáticos fuera de uso a una distancia de más o menos 50 kilómetros. Y hay distintas tasas dependiendo de los países. O sea, el potencial de coprocesamiento neumático sin competir con la distancia. ¿Por qué? Porque la distancia está siendo la misma que hoy día se transportan los neumáticos fuera de uso, casi alcanza el 4%. Y con respecto a una distancia de 100 kilómetros, o sea, ya incorporando un desplazamiento un poco mayor, esta tasa en América Latina alcanza el 7%. Entonces, 7% sería la energía que nos podrían entregar los residuos fuera de uso, de acuerdo a estos modelos de crecimiento del PIB, al 2030, de acuerdo al escenario FICEN. Por último, el modelo para la ceniza. Obviamente,
Acá quedan muchos otros modelos por ejecutar, que los desarrollamos algunos en el paper, como para escoria o otros combustibles, pero lo que le quería mostrar hoy día, si nosotros ocupáramos las cenizas dependen más que de la demanda de los minerales en las plantas cementeras, dependen de la generación de las mismas. Y hoy día nos quedan tantos países con generación, o no, no es que no queden, o sea, aquí está casi el 90% de la producción de cemento de América Latina, pero es un residuo que no tenemos claridad si va a estar disponible a futuro, porque la generación eléctrica de carbón se está reduciendo. Pero si ocupáramos las tasas actuales de generación de ceniza, en América Latina podríamos tener 7,5% de incorporación de este residuo en reemplazo, por ejemplo, de clinker, y nuevamente es una tasa relevante en lo que son las toneladas que se reducen de CO2. Al sacar una tonelada de clinker por una de ceniza, es una tonelada directa de CO2 que se reduce, y además es una tonelada de disposición. Finalmente, les quiero mostrar esta última tabla, donde obviamente les quiero hacer nuevamente un resumen. Lo que hicimos nosotros es modelar las operaciones de todas las plantas geolocalizadas desde el punto de vista de demanda de minerales o desde el punto de vista de la demanda energética, con sus propias capacidades específicas, modelar con las densidades poblacionales y con los datos de la ONU y con otra información, la oferta que van a existir de estos residuos. Y además acá podemos verlo intersectado con la demanda de cemento que se está proyectando al 2050. Hoy día se demandan 196 millones de toneladas de cemento al 2020. Se espera que esta demanda crezca a 227 millones de toneladas de cemento. Incluso acá tenemos documentado en este modelo cómo se va reemplazando el cemento de saco a concreto. Hoy día el saco representa el 68%. Al 2050 sería el 42%, el concreto industrializado representa el 25% y al 2050 el 48%. ¿Por qué son importantes estos valores? Porque el contenido de clinker en cada uno de estos canales es distinto, por lo cual teníamos que entender cuánto clinker se necesitaba para producir este tipo de productos, para saber la demanda energética y la demanda de adiciones. Lo que vemos acá en la siguiente gráfica es con esta variación de factores clinker. Hoy día tenemos un promedio de 66, al 2050 vamos a tener 51. La demanda de adiciones, donde podrían participar las cenizas y las escorias, son de 68 millones de toneladas actualmente, pasaría a ser 111 millones, o sea, además de lo que ya estamos cubriendo, podríamos casi duplicar la capacidad si es que mantenemos los mismos porcentajes de las adiciones que acompañan al clinker, en una solución para bajar CO2 y además una solución para reducir residuos. Necesitamos bajar fuertemente el contenido de clinker, pero al bajar el clinker también vamos a necesitar menos energía, y aquí está la demanda de energía, 13 millones de toneladas de combustible de referencia, que sería el petcoke, y pasaríamos a tener 12 millones al 2050. Cuando hacemos estos análisis, y esta es una tabla que hice para esta presentación, simplemente para explicar, así para que entiendan el potencial de solución de la valorización de residuos en la industria del cemento, si ocupáramos un 10% entre la sumatoria de ceniza y escoria, que es un valor que hoy día se alcanza, hoy día estamos dándole disposición a 7 millones de toneladas de estos residuos, y al 2050 podríamos darle solución a 11 millones de toneladas de este residuo. Algunos estudios indican que quizás estos residuos no van a estar disponibles como generación de plantas termoeléctricas a carbón al 2050, pero ya sabemos que esas plantas en su operación de 30, 40 años hacia el pasado generaron rellenos de ceniza que son hoy día pasivos ambientales, y además podríamos no solo solucionar la problemática de un residuo, sino que la problemática de un pasivo ambiental. Y en el caso de la energía, los combustibles alternativos, la ambición climática de Eficen es que Latinoamérica pase del actual 10% a un 44%. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir a 4 veces la tasa de energía. Los estudios que yo les mostraba lo hace totalmente factible esta realidad, pero esto implica pasar de 1,3 millones de toneladas de combustible alternativo que estamos incorporando hoy día a 5,1 millones de toneladas, si es que el poder calorífico se asimilara al petcoke como un análisis muy grueso. Entonces, somos una industria que hoy día ya se está haciendo cargo casi de 8 millones de toneladas de residuos, pero que al 2050 se podría hacer cargo de 16 millones, y eso en directa relación con el cumplimiento de nuestra ambición climática. Bueno, ahí les puse los números un poquito más en grande para entender la magnitud de la solución que somos, pero que esa magnitud de solución para el sector residuos es directamente con la necesidad de ser carbono neutral. O sea, hoy día ser carbono neutral en 2050 implica prácticamente duplicar y un poco más la solución de los residuos en nuestra región. Entonces, nuestra ambición climática, que puso que un 44% es la necesidad del coprocesamiento, solo si consideráramos el 37% del coprocesamiento de RCU que se da a menos de 50 kilómetros
en una economía donde la mitad de los residuos ya son reciclados, y si incorporáramos además las llantas, que son un 7%, ya conseguiríamos esta meta. Entonces, nuestra conclusión de nuestro estudio y de la información que estamos creando en las hojas de ruta es fundamentalmente que hoy día los marcos regulatorios, hoy día una tonelada de residuos en América Latina no cuesta más de $10 enviarla a algún sistema de disposición final. En Europa cuesta más de $120. En Europa, por ejemplo, está prohibido mandar residuos que tengan energía a un relleno y al 2050 no van a haber relleno. O sea, todas esas visiones hacen que la industria cementera sea la real solución que tiene para la valorización de residuos. Pero hoy día no solo queremos ser la solución para el sector residuos, que lo somos potencialmente, sino que además es una necesidad nuestra para lograr nuestra ambición climática de carbono neutralidad en una región que además los residuos no solo generan el problema de dónde los dispongo, sino que están generando enfermedades, muerte y contaminación de alto nivel por un producto de casi el 40% se está disponiendo en botadero o al aire libre.